Es fenomenal estar una vez juntos, Pastora Febe, Pastor Lemuel y cada uno de ustedes que nos siguen. Esperemos que por ahí le den clic a la campanita, que se suscriban, que le den like, manita arriba. Y siempre es una bendición poder contar con su presencia, que nos puedan acompañar y que juntos conversar de todo y nada a la vez. Que podamos sentirnos en este espacio que es para todos. Un espacio en donde podamos expresarnos. Y por ahí, si quieren poner también en sus comentarios lo que les gustaría platicar, que charláramos. Y si alguno de ustedes se quiere sumar, bueno, vaya poniéndose en la lista para que pueda estar con nosotros un buen rato. Te damos la bienvenida a El Sermón del Podcast, donde todos tienen un lugar. Así que toma un lugar con nosotros. Mientras conversamos sobre lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo nos invita a participar en su obra. Comenzamos. Vamos a estar meditando, conversando, de acuerdo al texto de Hechos en el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, del 1 al 4. Pues ese ya es el día esperado, ¿no? El día que llevamos anticipando desde, creo que hace 2 o 3 semanas, y por fin se está cumpliendo la promesa del Espíritu Santo. Yo insistiría que no es la primera vez que el Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos. Hay que recordar que Jesús mismo, después de resucitar, sopla sobre ellos, y el propio Evangelio de Lucas, pues en varias ocasiones dice que el Espíritu Santo venía sobre alguna persona, ¿no? Sobre María, desde luego, sobre Simeón y Ana en el templo. Pero lo que es diferente ahora en Hechos es, creo que la presencia conjunta de todos los discípulos y la manifestación visible, ¿no? En las lenguas de fuego, en las llamas de fuego, y también en la comunicación del Evangelio en otros idiomas, que, bueno, no sé si hablaremos acerca del hablar en lenguas, pero sí, por lo menos creo que es importante rescatar que consiste, como Jesús había dicho antes, ¿no? En ser testigos. Inicia aquí ese testificar en diferentes idiomas para que todos los que estaban en Jerusalén lo entiendan, ¿no? Y creo que eso es algo, esto último es algo que a mí me invita a pensar que la comunicación del Evangelio debe ser en una lengua que se entienda, ¿no? En un contexto que se entienda, y no me refiero a que usemos una versión de la Biblia, ¿no? La TLA o la NTV, sino que se adecue a los contextos diferentes de las personas que están viviendo en su manera de hablar, porque el lenguaje nos ayuda a definir el mundo también. Entonces, hablábamos en el podcast anterior sobre cómo a veces encasillamos el discipulado en comunicación de doctrinas, y a veces las doctrinas resultan en un lenguaje muy extraño, ¿no? Para la gente. Entonces tenemos que cambiar ese lenguaje por un lenguaje que sea relevante para las personas, ¿no? Que lo podamos vivir. De nada sirve que hablemos de la pericoresis y la hipóstasis del Espíritu Santo, O del bautismo. O del bautismo en coca, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? Es lo primero que me resalta, ¿no? Como el Espíritu Santo facilita la comunicación en otros contextos, en otros oídos distintos a los discípulos. Llega ese día, ese momento esperado, dices,
bien Lemuel, ese momento crucial donde se cumple la promesa una vez más, ¿no? Vemos a Jesús cumpliendo promesas, a Dios manifestándose en esa obra maravillosa para reconciliar al mundo, a su creación con Él, y viene el cumplimiento de esta promesa en medio de una comunidad, ¿no? En la disposición ahora de unos discípulos que están en una nueva expectativa de cumplir la misión y que van están siendo parte de este evento, y mencionábamos justamente el contexto de ser testigos y de ser discípulos y discipuladores, ahí donde estamos en la cotidianidad. Y entonces vemos ese momento donde hay una fiesta, hay una celebración en Jerusalén, y hay gente de muchos lados, y eso no es como un impedimento, ¿no? No es como hay que esperar a que estemos solo los de casa para empezar, ¿no?, a trabajar, o hay que esperar que sea el momento más oportuno en nuestros términos, en nuestras intenciones. Están en la expectativa de que se va a cumplir la promesa y están listos para empezar a actuar. Y creo que eso es relevante. No sé con cuánta... si anhelamos ver esa manifestación de Dios en nuestras comunidades de fe. O sea, si es un domingo más al que vamos a la iglesia, o decimos algo va a suceder, ¿no? El Señor se va a manifestar de una manera, y aunque hemos venido repitiendo esta parte, no de una manera que se derramen lenguas de fuego como tal, pero algo Dios está haciendo, y si estoy listo para apreciar eso que el Señor ya está haciendo, para... mencionaba Will, esta palabra es eso que pudiera ser insignificante, pero que es parte del proceso, y que a veces vamos viviendo en ese proceso y que decimos, no, pero esto todavía no es, y entonces no hay en mi corazón esa gratitud, esa expectativa, esa añoranza por la presencia del Señor, y no lo valoro, no le doy el lugar que corresponde, ¿no? Cuando el milagro ya está sucediendo. Y veo aquí ese momento donde se manifiesta la promesa y ellos están listos en ese momento que está sucediendo para empezar a cumplir con la tarea que les ha sido encomendada. Retomando un poco lo que decía Lemuel en el sentido de las palabras, cómo llegan y son trascendientes o trascienden o cambian la realidad de las personas que están ahí, esa parte del poder que ahora tienen las palabras de los que están hablando a través de la llenura del Espíritu Santo, llegan a transformar la vida de las personas, ¿no? Entonces la palabra empieza a tener mayor significado, y la palabra de ellos empieza a ser una palabra de transformación. Cómo nuestras palabras ahora transforman nuestro entorno, transforman el entorno de las personas que nos escuchan. Y no hablo de nuestras palabras porque sean nuestras palabras, sino es la palabra de Dios a través de nosotros. Una palabra que es entendible, una palabra que va dirigida a nuestro tiempo, a nuestra época, desde nuestra vivencia, de nuestra cosmovisión, ¿no? No solamente es tirar palabras a ver qué capta cada quien, ¿no? Sino unas palabras tan precisas que cada quien las escuchaba y las entendía, y lograba ser transformado a través de esa palabra, ¿no? Y para mí llega ese punto ahora, ¿no? Mientras todos escuchaban las palabras de Jesús, ¿qué pasó en su momento? Muchos se fueron, ¿no? Se fueron desilusionados, se fueron tristes, lo dejaron, incluso ahora que Jesús le dice, ¿ustedes se quieren ir también? Váyanse. Pero ahora vemos esa transformación en las palabras del testimonio de Jesús, y que la gente viene a él. Entonces, qué interesante es ese trabajo del Espíritu, decir, él ya ha estado trabajando, espéralo, y cuando viene hay transformación, ¿no? Entonces, es interesante ver también ese punto, ¿no? Del poder de la palabra y de las palabras. Willy hablaba de precisamente las palabras, y cómo no son nuestras palabras, sino son las palabras
de Jesús, ¿no? O el mensaje del Evangelio de Jesús. Y y a mí pienso en precisamente el discurso de Pedro en Hechos 2, que es un discurso donde básicamente recopila toda la historia de Israel y de Cristo, ¿no? Y cómo los principales sacerdotes fueron básicamente los encargados de crucificar a Cristo. Y, y al final de cuentas, con esas palabras, ese mensaje, la gente pues se arrepiente, ¿no? Reconoce pues lo que ha hecho, y sobre todo el significado de la muerte de Jesús y su resurrección. Entonces, Pedro los llama al arrepentimiento. Y lo que vemos al final de ese capítulo 2, pues es que se empieza a conformar una comunidad, ¿no? También una de nuestras palabras favoritas del podcast. Cómo se empieza a formar una comunidad de los creyentes. Y aquí pues hay otra palabra que a veces nos incomoda a nosotros, evangélicos, y sobre todo en estos últimos años, que es la famosa palabrita de la inclusión, ¿no? Que ya desde que nos cambiaron a nuestras princesas de Disney ya nos sentimos bien ofendidísimos porque por la famosa inclusión, pero creo que no deberíamos tener miedo a usar esa palabra, porque es lo que vemos que sucede precisamente en el Pentecostés, ¿no? Para empezar, el hecho de que se pueda comunicar el mensaje a otras personas en su idioma es incluir a las personas, ¿no? Y conste que están predicando en Jerusalén, pero ya el mensaje está llegando a gente de los confines de la tierra. Y al final del pasaje vemos cómo están reunidos, están comiendo en las casas, ¿no? Y luego en el capítulo 10 vemos lo más radical de lo más radical. Bueno, en el 8 creo, ¿no? Cuando se encuentra Felipe al etíope eunuco, ¿no? Que, o sea, es un señor que es el dirigente o el encargado de las riquezas de la reina de Etiopía, que no tiene nada que ver con Felipe, ¿no? Y sin embargo, solamente que está buscando a Dios. Y no hay ninguna condición para que se bautice. Hay una variante textual bien interesante, porque la variante textual omite donde dice: si crees de todo corazón puedes ser bautizado, ¿no? O sea, en los... Bueno, no vamos a discutir de eso, pero incluso hay suficiente sustento textual para decir que ni siquiera Felipe le puso esa condición, ¿no? Se sobreentiende que lo creía, ¿no? Y luego en el capítulo 10 resulta que está Cornelio, ¿no? El centurión romano, y Pedro va y les predica, no sus palabras, sino las palabras del Evangelio, y sobre los romanos cae el Espíritu Santo, ¿no? Y Pedro no tiene más opción que bautizarlos, o sea, Pero ¿estás de acuerdo que hubo una lucha previo? Claro. Ajá. O sea, y esa es y la después, parte que... Pero cuando Pedro está viendo, dice, es inmundo, ¿no? O sea, igual creo que esa es la lucha de caminar, como lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De caminar sobre eso que a veces nos da miedo, de avanzar, de adentrarnos, de llegar y decir, yo voy porque el Espíritu me está llevando. Qué locura sería para Pedro pensar que era el Espíritu quien lo guiaba, ¿no? Y expresarlo a los demás y que pudiera ser incomprendido. Y por eso creo yo que tendríamos que ser muy certeros cuando hablamos de eso, porque para mucha gente va a ser una locura lo que el Espíritu está sembrando en nosotros, ¿no? Para hacer, porque es, ¿cómo crees que vas a ir a tal grupo? ¿Cómo crees que vas a hablar de esta manera? ¿Cómo vas a ir y a menospreciar la cruz? ¿Cómo vas a usar el nombre de Dios en vano, haciendo estos chistes, haciendo estas charlas o lo que tú quieras? Pero al final tú vas con esa idea de decir, ok, lo estoy sintiendo, Dios me ha hablado, y entonces vas con esa seguridad, que el Espíritu Santo te da esa seguridad. ¿Qué le pasó a la gente ahí? Estábamos como en un momento, digo, en algún momento cuando estaban haciendo la Torre de Babel, todos hablaban un mismo idioma, ¿no? Y querían llegar al cielo. Llegan hay una confusión de idiomas y cada quien sale. Y en este momento, en esa confusión de idiomas que había ahí, de etnias, se presenta el Espíritu Santo para unificar una vez más
el entender de las diferentes lenguas y las diferentes etnias, la universalidad del Espíritu que llega a cualquiera. No pudieron haber sido salvos si no estaba el Espíritu Santo presente en cada uno de ellos, que es importante reconocer. No solamente estuvo en los que lo hablaron, sino estuvo en los que reconocieron y entregaron su vida a Dios, ¿no? Que ese lenguaje es un lenguaje muy cristianoide, ¿no? El hecho de entregar nuestra vida a Dios, y la gente es, ¿qué significa entregar? Como, ¿qué significa escuchar a Dios? ¿No? De hecho, la variante textual dice que Pedro le dijo a Cornelio, repite estas palabras después de mí. No, pero no solo, o sea, ¿Y cierra los ojos? ¿Le pidió que cerrara los ojos o no? Cerrara los ojos, sí, cerrara los ojos y que pusiera sus manitas así. Y entonces, pero, o sea, creo que es importante esa función del Espíritu Santo, ¿no? Que apuntabas, Will, que es a Cornelio, es a los samaritanos, o sea, no solo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Sino todos recibieron el Espíritu Santo. Y a los romanos reciben el Espíritu Santo primero para que no hubiera duda de que efectivamente Dios estaba salvándolos, ¿no? Porque a los bautizaste, ok, pues tú los bautizaste, porque quisiste. Ajá, sí, no, porque llegó el Espíritu Santo primero y no tenía otra opción más que bautizarlos, ¿no? Y yo creo que sí tendríamos que otra vez estar observando, ¿no? Dónde está derramándose el Espíritu Santo, salvando a la gente, ¿no? Hablamos de, no, el Espíritu Santo está ahí sobre esa iglesia, ¿no? Porque está llenísima, por lo que sea, porque tiene un tiempo de alabanza muy padre, lo que sea. Ajá, ok, pero lo principal no es que tengan su tiempo de alabanza o necesariamente que esté llenísima, sino que hay gente que está siendo salva, y ahí es donde vemos la obra del Espíritu Santo. Hace unas semanas veíamos le compartí a Will una publicación de un teólogo que hacía énfasis en que quizá hoy es más relevante como al compartir el Evangelio necesitamos más tiempos en conversación que predicaciones. Y no porque la predicación no sea relevante, sino el escenario donde se puede dar compartir la palabra de Dios. Y muchas veces nos encasillamos, hablábamos de ese molde en el que los fariseos, los principales, tenían ya preparado, ya listo para decir un rabí tiene que ser así, ¿no? Y querían encuadrar de esa forma a Jesús y al que viniera. Y cuando Jesús empieza a romper ese molde, esa cajita, decía Will después, que nosotros en algún sentido hemos ido por ahí duplicando o queriendo replicar, ¿cuánto de eso nos está estorbando ahora precisamente para entender dónde se está moviendo el Espíritu Santo? Y no estoy diciendo, ¿verdad? Entonces no vayas a tu iglesia el domingo y vete a platicar por ahí. No es ese el punto, ¿no? No es esa la dirección. Pero, ¿qué peso le damos a esas conversaciones que pudieran parecer informales? A broma, en sentido de broma, yo les decía en alguna de las tenido el hecho de decir, ¿ya vieron Cobra Kai? Esa serie que está por ahí en Netflix. Si no la han visto, vean. Yo todavía... Pero véanla después de ver el podcast. Pero después del podcast, para que haga clic con lo que vamos a comentar. Pero a mí me impacta mucho la parte de cómo los personajes ahí tienen que, o sea, tienen una forma de hablar, de expresarse, y cuando empiezan a integrarse o quieren integrarse, hacer una conexión muy específica con una nueva generación, hay un choque en la manera en la que están expresándose, ¿no? Y aunque aunque se entiende, son cuestionados por qué se expresan de esa manera, en qué sentido están hablando, trayendo un poquito esta parte que mencionaban de las palabras, cómo las expresamos. Y creo que es importante, obviamente nos preparamos y buscamos
presentar las buenas nuevas de la manera más, no sé si sea correcto decir adecuado, pero relevante, ¿no? Y tomamos un tiempo, estudiamos, la palabra nos habla a nosotros mismos y cómo la transmito o dónde la quiero enfocar. Pero más allá de esa parte, ¿en qué punto consideramos si la gente a la que estamos sirviendo está logrando conectar? Si nosotros logramos conectar con ellos y está siendo relevante, si nos estamos dando a entender, si realmente nos estamos explicando de forma que otros entiendan, ¿no? Yo puedo utilizar una serie de frases, de palabras que se escuchan muy bien, que tengan una buena estructura y que por ahí un académico pueda probar, o incluso hacerlo desde una manera súper coloquial, así con del pueblo para el pueblo, igual no darme a entender, ¿no? O sea, igual no conectar. Y qué importante sería considerar esa parte y cómo estar otra vez como los discípulos ahí, en la expectativa de la promesa de que el Espíritu Santo puede utilizarnos y nos va a utilizar en nuestra esencia, en lo que somos, con los dones y los talentos que Dios nos ha dado, ¿no? En esa torpeza que tenemos para expresarnos a alguien, con alguien vamos a conectar, ¿no? Es precisamente lo que alguien necesita escuchar cuando somos, cuando decidimos ser ese instrumento en el Espíritu Santo. Fíjate, Febe, que retomando un poco el tema de la comunicación, qué importante es reconocer que a través del espíritu esas diferencias de lenguaje cambian, ¿no? Incluso nuestro entendimiento de Dios cambia al momento de comunicarlo, ¿no? De hablarlo desde su palabra, desde su revelación, porque el tiempo del espíritu, o sea, es una revelación al hombre, ¿no? A través de su Espíritu Santo. Y entonces, cómo en las diferentes etapas que vivía cada persona, desde su cultura, su cosmovisión, desde su lenguaje, o sea, cómo el Espíritu Santo unifica toda esa diversidad. Entonces, ahí está una muestra muy clara de esa, primero, más allá de la universalidad de la salvación y del Espíritu Santo, es todo aquello que el hombre hace como para diferenciarse el uno del otro, es los que hablan el inglés británico, el inglés anglosajón, etc. Incluso el español, ¿no? Incluso nosotros como mexicanos, la entonación que le dan en el norte, en el centro, en el sur, en el occidente, cada una de esas situaciones que no son trascendentes cuando estamos en el espíritu, ¿no? O sea, puede venir cualquier predicador en cualquier idioma y va a impactar tu vida porque está hablando de la palabra de Dios y el Espíritu Santo está haciendo su labor. Lo mismo que en aquel momento, o sea, de las 3,000 personas que se convirtieron, ¿te imaginas lo pluricultural que existía en ese momento? Que fueron alcanzadas todas ellas y esa diversidad que se pudo dar y que entonces la gente pudo ver la unidad que traía el Espíritu Santo en medio de todas las discrepancias y en medio de todas la diversidad de ideas y pensamientos. ¿Cómo llegó ese mensaje tan claro a cada corazón? Y ahí yo creo que tenemos un punto a desarrollar como iglesia, a decir, nuestro mensaje debe ir dirigido con esa apertura, que va a llegar a cualquier lado, a cualquier ideología, ¿no? O sea, no está cerrada a un pensamiento, no está cerrada a una idea que nos une a alguna persona. A veces ni siquiera estamos unidos a alguien de la manera que nosotros quisiéramos, pero estamos unidos en el espíritu. Y ahí es lo que nos dice Pablo, ¿no? O sea, cómo el espíritu va trabajando de tal forma que conjunta, complementa o hace que el cuerpo se una y que vaya trabajando y que se vaya desarrollando hasta esa excelencia de Cristo, ¿no? Entonces, también me hace mucho pensar esta parte del día del Pentecostés, como en esa diversidad cultural y de lengua
O sea, cómo el Espíritu Santo llega y unifica para darse a conocer. O sea, y no solamente es hablar en lenguas angélicas, ¿no? O lenguas extrañas, o lenguas muertas, sino que es hablar de tal forma que cada persona entienda y que el Espíritu haga el trabajo de lo que va a hacer. Te lo digo o lo traigo aquí porque de repente a mí me pasa mucho cuando estoy hablando o cuando estoy predicando, que de repente digo, ¿será que se entendió? ¿Será que dije lo que en mi cabeza estaba pensando y que en mi cabeza sonaba bien y cuando lo dije? Pero ahí está el Espíritu. O sea, yo no tengo por qué preocupar, o sea, sí me preocupo. Preocúpate, por favor. Que pierdo el enfoque, pero al final es quien hace la función, y es una función que yo no voy a quitar de en medio entre mi predicación y el oyente, que es ese espíritu que lleva y que va dando las palabras a cada persona. Me pasó hace como 4 domingos, ¿no? Una hermana, yo estaba súper nervioso y terminé así como de, y no dije lo que tenía que decir. Se acercó una hermana y me dijo, hermano, era lo que necesitaba escuchar. Y yo entré en calma y decía, Dios, gracias porque al menos alguien escuchó lo que yo traté de decir, ¿no? Pero así es, entonces cada uno de ellos escuchaba porque no hablaban desde su mero conocimiento, desde su mera habilidad lingüística, sino hablaban guiados por el Espíritu. Mencionaba el pastor Lemuel cuando empezamos y a ahora hablar sí lo mencionas a Lemuel. El pastor. Cuando hablaba del cumplimiento de la promesa, decía, vamos a Hechos y queremos irnos directamente al discurso de Pedro, ¿no? Y el derramamiento del Espíritu, y nos saltamos ese momento en que Jesús hace este encuentro, bueno, esa despedida con sus discípulos, ¿no? Y cómo les habla de la promesa, o sea, saltamos directamente ahí. Y a veces creo que estamos tan presurosos de llegar a cómo se manifiesta el Espíritu Santo, que estamos ahí en el 2, pero ya estamos pensando en la iglesia primitiva y decimos, es que era fácil porque tenían todas las cosas en común y entonces compartían todo y por eso había unidad y por eso la iglesia crecía y florecía. Y idealizamos esa parte, pero cuando partimos de acá y vemos que no eran, o sea, que no tenían la misma cosmovisión, ni siquiera la misma lengua, que fue necesario este derramamiento para que hubiera ese entendimiento entre ellos, entonces ya no, o sea, creo que seríamos más cuidadosos en apresurarnos a decir que la tenían más fácil y que como tenían todo en común, entonces por lógica o fluía todo, ¿no? Como nada más era poner el barquito ahí en la corriente del río y se iba a ir. Hay muchos, cuando entramos y vemos el libro de Hechos, cómo se va manifestando el Espíritu Santo y un poquito el panorama que introducía Lemuel al decir, no solamente ocurre con los discípulos como tal, sino incluso ahí están los samaritanos, los romanos, es esta mención, o sea, en esa diversidad, y que hoy vamos como con mucho tiento cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de a qué lugares podemos llegar en ese sentido, cómo podemos impactar. Otra vez, creo que nos equivocamos o limitamos lo que el Espíritu Santo pudiera estar haciendo a través de nosotros. No lo que el Espíritu Santo hace, ¿no? Eso va a suceder esté yo o no esté yo, ¿no? O sea, si yo quiero ser parte, yo lo voy a poder ver, ¿no? Voy a cumplir, como decía Juan, ¿no? El guardar los mandamientos y entonces ser testigo también de ese poder manifestándose entre nosotros. Eso va a estar ocurriendo, ¿no? Puede estar sucediendo la gloria de Dios y yo no verla, porque me estoy aislando, porque no estoy en medio de esa comunidad de fe que está caminando y que está cumpliendo en la obra. Pero creo que deberíamos ir meditando, reflexionando y ver que no eran tan iguales, no tenían todo en esas condiciones, y entonces no estamos tan alejados en ese contexto, ¿no? O sea, hay desafíos en nuestra sociedad donde vamos a tener que conectar con otros. Yo voy otra vez con el lenguaje, porque de pronto marcamos mucho esto en decir, bueno, es que son nuevas generaciones, ¿no? Y ahí como que es mi única brecha generacional, pero hay muchas otras que existen y que están ahí y que, insisto,
en mi torpeza, en mi manera de expresarme, habrá un grupo al que podré alcanzar, con el que podré conectar, con el que el Señor podrá manifestarse si lo permito, ¿no? Si soy ese instrumento dispuesto a servir. Y entonces, en lugar de estar idealizando esa iglesia primitiva, estaría buscando esas conversaciones significativas en mi día a día para compartir la palabra de Dios. Era pregunta si había un grupo en donde tú pudieras estar conectando, porque sí tengo algunas opciones, digo, te las podría pasar por mensaje y tal vez sí podrías conectar. No sé si son las nuevas generaciones, pero se acercan un poco a la iglesia primitiva. Yo creo que es otra vez la misma tensión que exploramos, ¿no? Entre lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, efectivamente, sin el Espíritu Santo no se hubieran formado esas comunidades, no se hubiera alcanzado esos grupos lingüísticos. Pero una vez que el Espíritu da poder a los discípulos, ellos tienen que hacerlo, ¿no? El Espíritu Santo no... A ver, no me gusta especular, pero no sé si llegaría así por ósmosis a los demás, ¿no? O sea, tiene que haber una participación del pueblo de Dios para llevar el mensaje de Dios. Y entonces, ciertamente el Espíritu Santo hace las cosas posibles, pero el Espíritu Santo es el que impulsa a Jesús al desierto y el que impulsa a Felipe a ir al desierto para encontrarse con el eunuco y el que inspira o impulsa a Pedro a ir con Cornelio y todo ello, ¿no? Pero el agente humano tiene que responder. Y pensaba también en esto que mencionabas, Febe, que a veces nos hacemos a la idea de que la iglesia primitiva tenía todo resuelto, ¿no? Entonces pensamos que si copiamos a la iglesia primitiva, vamos a tener los mismos resultados de la iglesia primitiva. Uh-huh. Y no es así, ¿verdad? O sea, no podemos decir, mira, si tú quieres que en tu comunidad suceda uno como en Pentecostés, tienes que juntar a 120 personas y tienen que estar reunidos 40 días. 50 o 40 días orando, y tiene que estar ahí una mujer que se llame María, ¿no? Y tienes que escoger, quieres ahorcar a uno y luego reemplazarlo, ¿no? ¿Verdad? O sea, no podemos hacer eso. Tienes que conocer a alguno que se haya querido ahorcar. Cambiarlo, ¿no? O sea, no podemos hacer ese tipo de cosas porque esas circunstancias no fueron las que suscitaron el Espíritu Santo. Lo que suscitó el Espíritu Santo fue que es una promesa de Dios y que Dios siempre cumple sus promesas, ¿no? Y el pueblo estaba esperando, orando. Yo creo que si el pueblo no hubiera estado orando, los discípulos no hubieran estado orando, Dios hubiera mandado su Espíritu Santo, igual y no a ellos, ¿no? Alguien más que sí hubiera estado orando, a los esenios tal vez, ¿no? No sé. Pero lo que quiero decir, es decir, sí, nosotros interactuamos con Dios, pero no podemos otra vez reducir la obra del Espíritu Santo, ni la fórmula para recibir el Espíritu Santo a una serie de pasos ABC que tienes que cumplir. De hecho, otra vez, todo el libro de Hechos es una demostración de cómo el Espíritu Santo hace lo que se le da la gana, ¿no? Y que nosotros, más bien lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a escuchar su voz y seguir su dirección. Entonces, de la misma manera como la iglesia primitiva no tenía todo resuelto al inicio, uh-huh, y muy probablemente esos unánimes juntos que tenían, pues les costó trabajo, ¿no? En el aposento alto, pues también nosotros tenemos nuestras situaciones y también tenemos que buscar esa unidad y también tenemos que estar orando en la esperanza de que Dios va a mandar su Espíritu Santo. Y algo que Willy mencionaba cuando estábamos planeando, no sé si este capítulo o el podcast, o ya no sé ni qué, que a veces queremos que el Pentecostés de nuestras iglesias se vea exactamente como el Pentecostés de la iglesia primitiva. Y tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? El desafío va a ser que si no se ve como el de la iglesia primitiva, reconozcamos que sigue siendo la obra del Espíritu Santo. Claro. Porque si decimos, no es como la iglesia primitiva, entonces no hago nada, ¿no? O entonces no es el Pentecostés. Entonces no es el Pentecostés, ¿no?
Porque al Espíritu Santo no podemos atraparlo en fórmulas, ¿no? O sea, se resiste, es el viento, ¿no? O sea, lo encierras y encuentra una abertura y se sale y se va por donde quiere. Claro. Ahora, ahorita que hablabas de eso, Lemuel, de cómo las promesas, venía a mi mente el hecho de que decías, es que Dios siempre cumple sus promesas. Venía a mi mente ir al Antiguo Testamento y hablar sobre Abraham, ¿no? O sea, Dios ha prometido algo y Él lo va a hacer. La cuestión es cómo participamos, porque también es importante, ¿no? O sea, ¿cómo participó la esposa de Abraham en primera instancia? ¿No? Agarró y dijo, aquí está Agar. O sea, Dios ya se tardó, así que aquí está Agar. Entonces, en la promesa del Espíritu Santo, que estaban orando, que les había costado tal vez buscar el lugar, en la manera en la que dirigían, yo no sé si alguien se paraba y hacía la primera oración, o decía cómo oraban, o alguien detenía para ir a comprar los alimentos, no sé, hay muchos detalles ahí, pero de igual forma todos participaban, ¿no? Todos estaban en esa espera. ¿Te imaginas que alguien hubiera dicho, oigan, yo ya lo recibí, ¿quién más lo recibió? Y el Espíritu Santo a mí me ha dicho que es una manifestación de danza, ¿no? O sea, ¿cómo se dio? Y decías hace un rato, ¿no? Ya el Espíritu Santo en otros evangelios se ha venido dando, en Lucas, se vino cuando Jesús entra y sopla sobre ellos algo, pero el estruendo, o sea, el escándalo que se hace para esta manifestación en particular, como dando esa apertura, a decir, estamos en este tiempo, este es el Espíritu Santo, recíbanlo todos, es como ese del todos ustedes tienen el privilegio de recibirlo, y después todos los que se arrepienten, ¿no? Porque así lo van diciendo cuando Pedro defiende ante el concilio, ¿no? O sea, el Espíritu Santo fue dado a ellos también, al igual que a nosotros, pero sí es muy importante la manera en la que participamos, porque a veces participamos como Sara, ¿no? Ayudándole al Espíritu Santo, diciendo, pues tú no quieres obrar, pero como sé que tú vas a cumplir, aquí está, ¿no? Y obramos así, el Espíritu Santo no se manifiesta en mi iglesia porque no hay crecimiento, entonces, ¿qué? Le ayudo haciendo algo más, como un podcast. Y entonces sí o sí, el Espíritu Santo tiene que llegar, ¿no? O sea, la idea es que la gente se suscriba, güey, no que diga, bueno, bye. No, pues que se suscriban, que le vayan ahí al canal, que le den en la campanita y que dejen sus comentarios, que se suscriban, esto es importante. Pero vaya, digo, no, a veces creemos que esa es la manera en la que nosotros participamos, y a veces la intención no es mala, ¿no? No juzgaría la intención de Sara, ¿no? El tiempo había pasado, ella ya sabía que sus óvulos ya no estaban en el mejor momento, que la virilidad de su pareja estaba una vez al año, no sé, pero quiere hacer algo por decir, pues Dios me ha dado el privilegio de tener una esclava que pueda suplir los deseos y que ella pueda quedar embarazada, pues se la doy, ¿no? Pero, y a veces pasa, ¿no? O sea, y la otra parte de lo que mencionabas es como esa fórmula. Híjole, qué peligroso es vivir con esas fórmulas en nuestras iglesias, en nuestras vidas, ¿no? Desde nuestras vidas. Como esa clonación de cristiano es, me quiero parecer porque a él le funciona muy bien, y el éxito que él tiene, y el poder con el que él habla, y entonces voy formulando incluso a veces desde la ropa, ¿no? Desde nuestros ademanes, a veces vemos, cuando vemos algunos predicadores decimos, mira, ¿cómo se parece a tal? ¿Por qué? Pues porque creemos que eso es la manera en la que el Espíritu Santo va a llegar, pero vuelvo al punto, tú lo decías, el Espíritu Santo busca una manera de salir y de decirnos, no solo es eso, no solo soy lenguas, no solo soy sanidad, no solo soy una buena comunicación, no solo soy el consolador, no solo, o sea, sí soy, pero no es lo único que soy. Y eso es interesante, ¿no? Cuando Lemuel comentaba este ejemplo de la lucha que tiene Pedro en reconocer, Lemuel decía, se manifiesta el Espíritu Santo, y Pedro dice, bueno, aquí es, ¿no? Tengo que obedecer.
Y tú hacías esa acotación de hay una lucha para reconocer ese mover del Espíritu. Antes y después, ¿no? O sea, ya Pedro convivía con ellos y todavía era como incómodo para él decir, esto es obra de Dios y estoy siendo testigo y parte de, ¿no? En lugar de asombrarse, maravillarse por cómo Dios estaba alcanzando, se incomoda, ¿no? Y está dudoso entre será o no será. Y cuántas veces, otra vez, decimos, la iglesia primitiva lo tenía todo resuelto y nosotros queremos o pensamos que si el Espíritu Santo se está manifestando, entonces no va a haber lucha. Entonces voy a tener esa certeza de que así es y otra vez, ¿no? Como navegar en aguas tranquilas y probablemente no sea así, probablemente hay una lucha por discernimiento, por reconocer que es el mover del Espíritu Santo, por ser parte de lo que está haciendo y no una lucha, porque yo no creo que ya en ese punto Pedro tuviera algún tema de obedecer, un tema de, en su carácter de ser de hacer seguidor. Caso. Yo creo que si en ese momento él expresa lo que le dice a Jesús cuando Jesús anuncia su muerte, que va a ir a la cruz y se envalentona y dice, yo moriría contigo. Yo creo que si en este momento Pedro lo expresa, todos le creemos y decimos, sí, lo va a hacer, ¿no? Pedro ya está en ese punto, ya está en ese camino, pero aún está siendo formado. Hablábamos en el podcast anterior de ese aprendizaje continuo, del discipulado, del caminar, y cómo el Espíritu Santo va a quebrantar cosas en esas fórmulas, esas paradigmas, esa estructura preconcebida que traemos para manifestarse, ¿no? Y para llevarnos ahí a eso maravilloso que Él quiere hacer y que dice, te invito, sé parte, ¿no? Y entonces explora nuevos territorios. Mencionábamos en una conversación anterior esos caminos seguros por los que queremos transitar, cuando pudiera ser que estamos llamados a ir por esos caminos que no se han transitado aún, no necesariamente inseguros, los que no se han transitado, ¿no? Empecemos por esos, por lo menos, a hacer cosas diferentes y no solamente, como terminabas ahora tu comentario, hacer por hacer, sino qué está haciendo el Espíritu Santo y sumarme a esa parte, ¿no? No solamente tratar de descubrir el hilo negro, sino sumarme a lo que ya está sucediendo en ese discernimiento de que se está expresando. Es un cambio de paradigma, ¿no? Tal vez, y es una muy buena manera de conectar con el discipulado. O sea, al inicio tienes que cambiar tus conductas y después cambias tus paradigmas, ¿no? ¿Y cuál es más difícil de cambiar? Bueno, tal vez para algunos sea la conducta, tal vez para otros sea el paradigma, pero Pedro ahora se tiene que ver con ese cambio de paradigma que ni él se esperaba. Y a mí me gusta también el capítulo 15 del Concilio de Jerusalén, donde se reúnen todos, ¿no? Y dicen, tenemos que discernir si esto es de Dios o no. ¿Y qué hacemos? O sea, ya están entrando los gentiles, están entrando en y con todo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los ajustamos a nuestro paradigma, los metemos al curso de discipulado. Los institucionalizamos. Del sendero de la verdad. Todos al seminario. Todos al seminario, ¿no? Les restamos los 16 artículos de fe. ¿O qué hacemos, no? Y lo que dicen es, y me gusta cómo lo expresa Santiago, ¿no? En la carta que les envían a los gentiles por medio de Pablo y Pedro, que dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga, ¿no? O sea, esa convicción de saber que es una decisión tomada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, y que de la duda pasas a la convicción de decir, si esto que se ve raro, esto que no tiene precedentes, que va incluso en contra de nuestras convicciones, es lo que al Espíritu Santo le ha parecido bien, ¿no? Tómala, no es una bomba ahí que sueltan ahí. Ahora, fíjate que cuando Febe hablabas, no sé si hace un rato o en el podcast anterior, acerca del discipulado y que a veces, ¿cómo nos preparamos para ello? Aquí está la respuesta, ¿no? O sea, cuando es la guianza del Espíritu Santo,
te quita los temores y te permite expresar desde tu testimonio, pero también desde lo que Dios te está indicando a decir, ¿no? Porque cada quien hablaba, pero no hablaba desde, oigan, yo cuando era chiquito, no, o sea, hablaba de lo que acaba de suceder y cómo Dios había resucitado, y hablaban desde el resucitado y hablaban de lo que hace que el corazón arda, que es la revelación de Dios. Entonces, cuando vamos al discipulado, hace unos días alguien me decía, hermano, se acercó a alguien para decirme, hacerme preguntas acerca de lo que creemos, acerca de Dios, y yo no sé cómo discipular a alguien, yo nunca he discipulado a nadie, ¿no? O sea, ¿qué tips me da? Yo lo que dije al principio es, si ella lo buscó a usted, es porque Dios la ha preparado a usted para que tenga una relación con ella y la disipule. No le puedo decir otra cosa, no le puedo agarrar lo que decía hace un rato, mira, hermana, la fórmula es esta, ¿no? Le voy a mandar el documento en donde usted va a decir, claro, eso le va a ayudar para dar guía, pero si alguien le ha buscado, es tan visible, ¿no? Como cuando llegan a ti, a veces tú hasta te sorprendes decir, yo no sabía de dónde saqué tantas palabras. Claro, ustedes van a decir, tú sí, porque hablas un chorro, pero palabras precisas que llegan a su corazón, ¿no? Eso es el día, por ejemplo. ¿Cómo ahí sí se hace radio aquí no? O sea, díganme eso. El Espíritu Santo no está conmigo ahorita, que me hace las cosas. Como me permite hablar tanta herejía. Pero bueno, el punto es ese, que el Espíritu Santo sí nos guía y nosotros permitimos. Por eso hace un rato cuando Lemuel decía, ¿cómo participamos ahora? Tengamos cuidado de participar de manera correcta y no porque el Espíritu Santo diga, ay, ya te equivocaste, ahora tengo que corregir. No, porque Él nos va guiando. La cuestión es que también nosotros influimos en la manera en la que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces de repente nos desviamos y vamos haciendo un desgarriate de todo. En la conversación anterior, cuando hablábamos de esa seguridad que sentimos para compartir la palabra, ¿no? Yo recordaba siendo parte del ministerio pastoral, ahí en la Tercera, en una ocasión que Lemuel nos invita a predicar en una serie. Sin comerciales, ¿eh? En una serie para Adviento. Recuerdo que me toca hablar de la esperanza y yo estaba un poco inquieta, ¿no? Sobre el texto con el que iba a compartir. Entonces yo dije, bueno, es aquí y me lo aviento, ¿no? Y ya posteriormente no sé, así fue apenas, ¿no? Un intercambio, un comentario, más que una retroalimentación. Incluso me dijo, cuando vi que escogiste ese texto, dije, ¿cómo lo va a aterrizar, no? O sea, no es un texto sencillo, pero creo que Apocalipsis, ¿no? O Marcos. Buen Marcos. Dijo, pero lo sacaste, ¿no? O sea, lo puntualizaste. Y yo le contesté, y dije, bueno, yo sabía que si decía algo mal, o sea, venían otras 3 predicaciones para completar la serie donde lo ibas a arreglar, ¿no? O sea, donde si algo se fue por donde no iba, o sea, había como venían otras 3 opciones para enderezar lo que se hubiera hecho mal. Y ahora que estamos en esta parte, ven otra vez esa parte, porque llega un momento en donde tú empiezas a caminar de manera diferente, ¿no? Ya en otro contexto, y donde dices, si me equivoco, no va a haber alguien que venga y corrija lo que dije, como tal, ¿no? No en esa estructura, en esa dimensión. Asumes esa responsabilidad, pero otra vez, como justo el texto que acaba de leer Lemuel, no sé cuántos de nosotros pudiéramos decir, ¿no? El Espíritu Santo y yo estamos de acuerdo, estamos en la sintonía de qué es esto, o sea, con qué convicción podemos compartir. Y decíamos anteriormente, no las tenemos todas, ¿no? A veces empezamos a hacer las cosas y entonces el Espíritu nos va guiando, nos va dirigiendo y nos permite ver qué es lo que tenemos que corregir. Entonces, creo que ese cuidado de Dios para con nosotros siempre está presente
Y mencionaban ahora, ¿no? Se manifiesta ahí porque ellos están en esa expectativa, orando, esperando el cumplimiento de la promesa. Y si no hubieran estado haciendo eso, igual se hubiera manifestado el Espíritu Santo, a lo mejor no a ellos, pero ahí está el cumplimiento de la promesa. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ser parte de esa parte y dejarnos guiar por el Espíritu Santo en ese sentido, ¿no? Que utilice nuestras palabras. Y obviamente hay ese cuidado, esa responsabilidad de prepararnos, de ir a su palabra, de profundizar, de escudriñar, de decir, ¿por qué esto antes lo entendía así y ahora hay un poco más de luz? Y entonces empiezo a discernir mejor, tengo un entendimiento y obviamente hay una aplicación, ¿no? Hay en la parte cuando compartimos la palabra de Dios, a veces decimos, de este texto ya prediqué, ¿no? Y no quiere decir que entonces ya lo dije todo. O sea, podemos volver a ese texto y encontrar algo diferente y puede ser un grupo distinto con el que vamos a conectar de otra forma y la palabra de Dios sigue siendo relevante y nos da ese privilegio de compartirla siempre en el poder que el Espíritu Santo nos da, nos enviste con ese poder y no porque seamos muy elocuentes o porque tengamos la mejor preparación, sino vemos esa manifestación en lo que hacemos. ¿Te imaginas? Pero ¿te imaginas de que llegara alguien y te dijera cuando tú digas el Espíritu Santo y yo estamos de acuerdo, que dijera, ese argumento el Espíritu Santo me dijo que ibas a decir y que él no está de acuerdo contigo? Lo estoy guardando todo este tiempo. El Espíritu Santo me dijo que ibas a decir que el Espíritu Santo te había dicho que el Espíritu Santo no me dijo. Que ese es un riesgo, ¿no? También, la manipulación. Sí, ¿no? Y querer blandir el Espíritu Santo como un arma a nuestro favor, ¿no? Pero lo que iba a decir es que este podcast creo que es sí, vamos a echarnos una flor, ¿no? Es el testimonio de que cuando nos encontramos con un texto conocido, y lo vemos de otra manera, o lo vemos de otra manera, pues, cuando estamos en ese diálogo, ¿no? Otra vez volviendo a lo que mencionabas hace unos minutos del diálogo, es ver que el otro vea por mí lo que yo no puedo ver, ¿no? Y escuchar de la otra persona lo que yo no escucho a lo mejor del texto porque soy torpe, porque no es algo que a mí me interesa o no es algo que a mí me salta, ¿no? Y creo que otra vez la mejor manera de leer la Biblia es en comunidad, ¿no? Y porque Dios obra en la comunidad y el Espíritu Santo se manifiesta en la comunidad. Y es cierto que afirmamos nosotros desde nuestra postura doctrinal, ¿no? Que el Espíritu Santo es un don, la segunda obra de gracia, todo lo que quieran y manden. No nos quiten la licencia, por favor. Pero también hemos de reconocer que sí hay un aspecto comunitario muy marcado en toda la Biblia y que cuando estamos abiertos y dispuestos a escuchar a la otra persona, efectivamente podemos decir el Espíritu Santo me habla a través de ti o me habla a través de esta comunidad y que seamos humildes. Willy hablaba de que debemos responder adecuadamente, correctamente al Espíritu Santo, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué significará responder adecuadamente al Espíritu Santo? Yo creo que una de esas debe ser por lo menos tener la humildad de escuchar su voz y de donde venga, ¿no? Con el tono de voz que tenga y volviendo, ¿no? El lenguaje que use, tener la humildad de reconocer que el Espíritu Santo me está hablando y ser como papelotes, decía mi papá, ¿no? Como papalotes que se abren y dejan que el Espíritu Santo los haga volar a donde quiera o los tire al piso, ¿no? Cuando se necesite también. Y creo que es la manera de responder al Espíritu, de esperar al Espíritu, ¿no? En humildad, en disposición de la voluntad y desde luego en una comunidad que esté dispuesta a participar y a escuchar, ¿no? ¿Qué pasa cuando en la comunidad hay disposición, pero hay
hay uno que no. O sea, ese Llamémosle uno, Willy. no pongámosle un Como nombre, aquí. no pongámosle un nombre, pero supongamos que hay uno, De ¿no? usa gorro. Ok. Que está fuera de esa comunión. O sea, el Espíritu Santo es, por ejemplo, ahí llegan, todos estaban unánimes, todos en esa unión, en esa unidad, entiendo que todos estaban en la misma búsqueda, ¿no? Y si hubiera alguno que no está, la llenura fue total, que llenó incluso a ese que estaba un poquito fuera del carril o del redil, o que no estaba tan en comunión con los demás. Digo, y yo mismo lo digo y yo mismo intento responder, ¿no? En el hecho de la iglesia, la comunidad, aun cuando hay alguien que está fuera de o que no está en el orden, cuando la comunidad está en esa búsqueda, cuando la comunidad está en esa dirección, yo creo que alcanza al otro. Y por eso es tan importante reconocer la presencia del Espíritu en la comunidad. Porque aunque tú llegues con una actitud un poco contraria o una actitud tal vez no la correcta, no la adecuada, al momento de que estás en la comunidad, yo creo que esa comunidad te abraza a través del Espíritu Santo. Y vuelvo al punto, es, en ese momento, los que estaban alrededor de estos 120 no estaban en comunión con el Espíritu, pero al escuchar y al ver lo que el Espíritu Santo hacía a través de ellos, fueron abrazados por el Espíritu y fueron transformados por el Espíritu. Entonces, ahí iba para ese punto, ¿no? Iba el hecho del cómo es el Espíritu, que ahora logramos entender a veces lo que cantamos, ¿no? Esa pequeña llama que empieza y que puede con ese soplo incendiar toda un área, ¿no? Porque así es el Espíritu Santo obrando y manifestándose en toda esa comunidad, ya no solamente en 120, sino en 3000. A mí me recuerda la historia de Tomás, ¿no? Que no está ahí, se perdió la primera manifestación de la resurrección. ¿Y qué hacen los discípulos? Van y le dicen, oye, vimos al Señor, ¿no? Y es tal vez como se puso de moda el término, ¿no? De inmunidad de rebaño. El Espíritu Santo nos llena de su presencia y el que esté, pues que se agarre porque eventualmente vendrá sobre él. Yo creo que también hay una respuesta personal, ¿no? De apertura y lo vemos otra vez en el relato de Tomás que dice, pues yo necesito verlo, ¿no? Y tiene su propio encuentro con Cristo. Pero sí creo que otra vez la comunidad también sirve para a abrazar al que de repente dice, ¿sabes qué? No lo entiendo, no me hace sentido, no lo encuentro, no lo percibo, y que podamos decirle, lejos de excluirlo, ajá, O sigue estos pasos. ajá, pues es que tienes que orar más, acogerlo, ¿no? Y decirle, pues quédate con nosotros, sí lo sentimos, sí lo percibimos, quédate con nosotros y caliéntate con la Con el fogata fuego. del Señor, ¿no? Ahora, esa parte que Tomás le muelde de Tomás, desde la incredulidad, desde esa manera es la relevancia del Espíritu a no descalificar a nadie, ¿no? Incluso a Jesús, en este caso, que no descalifica a él y dice, pues, todos los demás creyeron sin tocar y sin ver, o sea, ¿cómo voy a manifestar a ti de una manera diferente, no? Es a ti en tus dudas, en tus inquietudes, voy. Y el Espíritu, por eso encajonar al Espíritu Santo que se va a revelar de esta forma, o si haces esto, o si tu oración va o si utilizas las 3 palabras en la oración, que es atraerlo, que es dirigirlo y que es aceptarlo, entonces, esa es una parte que tendríamos que quitar de nuestra comunicación para expresar al Espíritu Santo, porque al final nos funcionó a nosotros, a los discípulos entendieron y reconocieron a Jesús de ahí, pero Tomás necesitó pruebas. A veces
Hay personas que necesitan pruebas y el Espíritu Santo no le niega las pruebas, ¿no? O sea, tampoco es como de tú quieres eso, tú no tienes fe, con permiso a Dios, porque la fe no nace de nosotros, no emana en nosotros. O sea, la fe es un fruto del Espíritu. Entonces, desde ahí va, o sea, el Espíritu produce esa fe en nosotros, ¿no? Ahora hemos estado hablando de el poder del Espíritu Santo y el poder que nos da para compartir el Evangelio. Y mencionamos en diferentes momentos la importancia de las palabras que utilizamos. Y a veces creo que sería necesario precisar también, aunque Lemuel ya hizo por ahí un apunte, en esa disposición humilde de reconocer el Espíritu Santo, hablando, discernirlo en las personas en las que incluso yo pudiera considerar que no van a enseñarme algo, ¿no? Que no necesariamente voy a aprender algo de ellos. Y es en esas ideas preconcebidas que pudiéramos tener cuando hablamos de poder, muchas veces vamos a esa expectativa, ¿no? Esa manifestación deslumbrante, ese desbordamiento de personas, y no estoy diciendo que no suceda de esa manera, pero ya hemos apuntado que no necesariamente esa es la manera, y entonces igual otra vez vamos a la Escritura y vemos que no es algo nuevo. Pablo va a tomarse un tiempo por ahí para escribirle a una de las iglesias y decirle que la cruz pudiera ser algo vergonzoso, pero para los que creemos es poder. Hay bendición ahí, ¿no? Es la esperanza, es nuestra convicción. Entonces, creo que debemos ser también, poner en perspectiva esa parte, ¿no? Cuando hablamos de esa manifestación del Espíritu, así cuando decía, ¿con qué convicción puedo decir, estoy hablando de esto porque creo que el Espíritu Santo me lo ha mostrado? O sea, en esa convicción personal, más que por rebatir o por utilizarlo como una bandera de argumento para ganar o manipular, decía Will por ahí. En ese mismo sentido, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, ¿cuántas veces lo polarizamos a ese extremo? ¿No? A decir, entonces, que sea una iglesia viva, que se mueva aquí, que haga acá, que haga allá, y pudiera ser otra vez, ¿no? Que el Señor nos está llamando a un silbido apacible, pero efectivo, contundente, ¿no? A esa cotidianidad, a sentarnos y compartir con el que está al lado, con nuestro vecino, con nuestro hermano, con nuestro prójimo inmediato, compartir la palabra y no en ello decir no hay poder, ¿no? O no tengo la unción suficiente para ir por 3,000. No escatimar esa parte. Y no que, y tampoco es que sea que ir por 3,000 no sea válido, ¿no? O sea, al final nosotros sembramos y regamos y la regamos y el crecimiento viene de Dios. Ahí está lo importante, ¿no? O sea, esa parte es como, pues, insisto, o sea, reconocer que no es de nosotros. O sea, yo puedo ser el mejor orador, súper elocuente, el más estudiado, pero si no soy humilde para permitir que el Espíritu Santo obre y siento que yo le estoy ayudando porque yo ya me he preparado, ya le estoy ayudando, o sea, ya estoy aquí, ya soy, entonces yo ya le digo al Espíritu, por eso decía hace un rato, ¿no? O sea, cuando Sara y Abraham, es como de, oye, yo ya estudié, hice mi análisis, y eso es lo que Dios ocupa para darle descendencia a Abraham. Ok, eso es lo que Dios ocupa para alcanzar a 3,000. Qué bueno que nos preparemos, qué bueno que hagamos ese plan, qué bueno que hagamos, pero en el Espíritu, Él tiene el poder de ese alcance, de intensificar su palabra a través de nosotros si así le place, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es, yo estoy aquí y estoy listo. Es como ese partido, ¿no? O sea, tú tienes que ir a los entrenamientos todos los días y tal vez en esa temporada nunca vas a entrar a jugar, pero el día de la final se lesiona el jugador titular
y ahí está, oye, ¿estás listo? Claro, estoy listo para entrar al juego, ¿no? Entonces, en este caso es esa parte, o sea, y vas a dar lo mejor, y Dios va a obrar a través de, y vas a notar, y vas a hacer un gran juego, pero mientras estás en la banca, mientras estás en ese pequeño lugar que pareciera insignificante, estás haciendo algo, estás cumpliendo con esa función, con ese propósito. Entonces, qué bueno es ver al Espíritu Santo más allá de esa figura que nos empodera y nos permite levantarnos con poder, reconocerlo desde también ese viento apacible, desde esa tranquilidad, desde ese sentarte en la banca a escuchar las indicaciones. ¿Por qué? Porque no necesariamente estás o sea, no necesariamente estás en la acción del juego, ¿no? Pero estás en la acción del cuerpo, del equipo. Y ahí es donde tendremos que participar. Y qué bueno, ¿no? Que es como ahorita cada uno de nosotros, Lemuel está, no voy a dar comerciales, pero está en una iglesia de renombre, de historia. Febe está buscando el lugar en donde va a llegar. Yo estoy en otro lugar que se llama Camino de Vida porque te lleva a la vida. Sin Aniceto Ortega comerciales. 347, Colonia del Valle. Entonces, ¿cómo desde ahí, o sea, nosotros experimentamos al Espíritu Santo? ¿No? O sea, de maneras bien distintas, no es como que nos pasamos, oye, ¿ya sentiste esto tú ayer que estabas orando? Porque a mí me pasó, no, a mí no, y entonces a veces llegamos al prejuicio, si a mí no me pasó, entonces yo no estoy en conexión con el Espíritu Santo, y no, es tan diverso. Ajá. Y bueno, ya. Es que les iba a decir, hablando de la manipulación del Espíritu Santo, en algún momento de esas veces, de aquellos años mozos, estaba en una junta de un distrito y alguien lo iban a cambiar de presidente. Dijeron, no, oigan, pues ya está la nómina, hermano, pues ya llevas tú tus 4 años seguidos y ya no hay posibilidad de que llegues. Dice, es que el Espíritu Santo me dio visión para decir, tú vas a trabajar los siguientes 2 años y ya sé qué tengo que hacer. Y después con Caro bromeábamos un poco de ello, decíamos, le hubieras dicho en ese momento, el Espíritu Santo me dijo a mí que no era cierto, que lo ibas a buscar decir de esa manera, y sucede, pero ¿cómo a veces es tan, ¿cómo decirlo? Lo decimos tan rápido, tan fácil, que no nos damos cuenta de la implicación tan profunda que tiene manipular al Espíritu Santo, manipular la dirección del Espíritu Santo desde ahí, ¿no? O sea, cuando escuchamos a muchos predicadores y que a veces no nos preparamos para el sermón, decimos, Dios me dijo que les dijera hoy esta palabra, ¿no? O sea, cuando necesitamos ir a la palabra, que la palabra nos transforme, que la palabra nos cambie y después esa palabra que nos ha transformado, nos ha cambiado y que Dios ha revelado a nosotros para su iglesia, entonces ir y compartirla, ¿no? No llegar ese día en la mañana y decir, como no me preparé, Dios solo me dijo que te dijera, esfuérzate y sé valiente. Nos vemos el próximo domingo. Por eso el discernimiento del Espíritu Santo en Hechos 15 es en la comunidad, ¿no? O sea, no es que Santiago dijera, ay, se me ocurrió a mí o el Espíritu Santo me dijo, ¿no? Sino que él se atreve a decir que es toda la comunidad, ¿no? La que sintió. Efectivamente, toda la comunidad participó. Conclusiones finales. Pues ni modo que iniciales, ¿no? A mí me gustaría terminar con la frase de esta parte de una lectura que es de Jacques, no sé si así se pronuncia, pero es Jacques Dupont. Dice, la lección de Pentecostés es clara. Es a la iglesia a la que corresponde asumir todas las lenguas de los hombres, todas las culturas que tienen su expresión y su vehículo en esas lenguas. No se trata para ella de conducir a los hombres a comprender su lenguaje, sino de hablarles en la lengua que ellos tienen. Y a mí me gustó esta frase mientras hablábamos sobre esta experiencia del Espíritu Santo, porque no invita a las personas a entender el lenguaje de Pedro, de Santiago, de Juan, sino los lleva a ellos al lenguaje y a las necesidades
de las personas que están ahí. Y entonces creo que cuando nosotros dejemos de hablar el cristañol, entonces vamos a hablar un lenguaje que sea adecuado para cada necesidad y para cada oído, ¿no? O sea, más allá de hablar de entregamos nuestra vida, de que reconocemos que Él está aquí, porque al final para mucha gente ese lenguaje no tiene un sentido, ¿no? Pero entonces cuando llevamos a su lenguaje, cuando les llevamos, y eso es guiados por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, que cortamos el lenguaje cristianoide para hablar, y no es que cortemos el mensaje de Dios o que cambiemos el mensaje de la palabra, sino que lo vamos a llevar a ese oído, ¿no? Para mí ha sido relevante la parte, la parte de la comunidad, ¿no? Cómo podemos comprender la voluntad de Dios de forma personal en la comunidad y cómo ese entendimiento va a servir a una comunidad, va a servir a nuestro prójimo. Y creo que no es una invitación a cerrar un grupo o una exclusividad como tal, sino a buscar otra vez ese acompañamiento, ese caminar juntos, como los últimos años hemos hablado dentro de la Iglesia Nazareno, ese recorrer el sendero de la gracia, acompañados, ¿no? A través de mentores, de pastores, de una forma muy intencional, de una forma muy precisa, o sea, buscándolo, ¿no? No solo porque, bueno, nos topamos en el camino, vamos para el mismo lado, pues ya le damos, ¿no? Quizá así inicia, quizá de esa forma coincidimos, pero después tener la intención, ¿no? Abrir los espacios y es una forma de crecer que puede ser muy enriquecedor, pero sobre todo encontramos la bendición de Dios en medio de su pueblo y que a veces saltan. Es mucho más fácil resaltar los errores, las carencias, el cómo al ser vulnerables podemos ser lastimados. Es fácil ir por ese camino, pero el desafío de amar a otras personas en la forma en que Jesús resume la ley y dice, si haces esto ya, ¿no? Y no es cualquier cosa, ¿no? Para hacer eso necesitamos el poder del Espíritu Santo y entonces lo lograremos. Por dos, solamente añadiría que el Espíritu Santo escapa a nuestras fórmulas, ¿no? No hay manera en que podamos atarlo, que podamos decirle qué hacer o cómo debe hacerlo. No hay algo que nosotros debamos en el estricto sentido del deber hacer para que venga el Espíritu Santo. Es un don de Dios, es una promesa de Dios que se cumple y en todo caso hemos de estar dispuestos a recibirlo, ¿no? Pero y creo que eso es liberador porque podemos pasarnos años en la búsqueda del Espíritu Santo y está así soplando dulcemente mientras nosotros queremos ver el fuego, ¿no? Y hasta el fuego necesita que se le eche aire también, ¿no? Entonces, no hay fórmulas, no hay manera de definir lo que el Espíritu Santo hace, y a veces nos hace ganar 3,000 en un solo día, a veces nos hace encontrar nuestra alma siendo alimentada por el Señor, ¿no? Y todo eso es obra del Espíritu Santo. Así que a nosotros nos ha parecido bien que sigan este podcast, que se suscriban, que nos dejen sus comentarios, que lo compartan. Bendiciones.